gracias que Dios es bueno, ¿verdad? Y que ha mandado la lluvia estos últimos días. Ah, Quiero tomar un tiempo solamente para introducirme. ¿Por qué es que estoy acá, verdad? ¿Por qué invitó el pastor Meni a este pastor que ustedes no conocen? Y como lo comentaron, pues yo soy estábamos en Guadalajara plantando una iglesia por 9 años y medio y pues por un llamado del Señor venimos a la ciudad de Chihuahua a plantar una iglesia reformada. Yo soy un pastor ordenado en la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana no tiene presencia en el norte del país, no solo en Chihuahua ni en Monterrey, es decir, todo el norte no hay presencia, solamente en el sur. Y pues la idea es plantar una iglesia con este corte en la ciudad, pero más que plantar una iglesia, lo que queremos es pues seguir colaborando en que el evangelio sea implantado en la ciudad de Chihuahua que tanto le hace falta. Así que damos gracias a Dios por la iglesia Baluarte, damos gracias a Dios por las iglesias que ya han sido plantadas en Chihuahua, pero por aquellas también que pronto serán plantadas, pues para que el evangelio siga expandiéndose. Y muchas gracias al pastor Meni que me hizo la invitación para poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra del Señor. Muy bien, estamos entonces preparados. Quiero comenzar con una ilustración. Un escultor famoso estaba siendo entrevistado por un periodista mientras terminaba una de sus más grandes obras. Estaba tallando un gran pedazo de mármol blanco y el periodista, asombrado por los detalles que veía en su obra, le preguntó, ¿verdad? Todos esos detalles perfeccionistas, ¿cómo es que usted logra esculpir algo tan hermoso de un bloque tan áspero y sin forma como este? El escultor simplemente sonrió y le respondió al periodista: es muy sencillo. Yo no esculpo una estatua. Yo miro el mármol y veo dentro de él la persona que está atrapada. Luego, simplemente quito todo lo que le sobra para así revelar quién realmente es. Mira, esta anécdota me recuerda las palabras de un teólogo llamado Frederick Buechner cuando él habló de la santidad. Y yo sé que ustedes han estado escuchando acerca de la santidad las últimas semanas, ¿cierto? Ha sido una serie de mensajes del pastor Meni. Bueno, él me dijo, pues, predica sobre la santidad y es lo que haré el día de hoy, solamente para cerrar, ¿verdad? Y este teólogo dijo esto: la santidad no es una cualidad humana como cualquier virtud. No es algo que las personas hagan, sino lo que Dios hace en ellas. Y tiene que ver con lo que precisamente preguntaba este periodista al escultor. Y esto me puso a reflexionar. ¿Cómo ese escultor dijo que veía la figura dentro de ese mármol aún sin terminarla? Dios ve en nosotros lo que no podemos ver. Y con suma perseverancia, cuidado, amor, pero con su absoluto poder y a través de su Espíritu Santo, Él va quitando todo aquello que sobra para ir modelando y revelando cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Si has asistido en las últimas semanas a Baluarte, pues te habrás dado cuenta que este es un tema que han estado tratando. Y hoy simplemente quiero reafirmar esta enseñanza por medio de algunos conceptos clave y desde luego a través de la Escritura. Y vamos a hablar entonces de este proceso que Dios va realizando en el creyente y que en términos teológicos, voy a usar algunos términos teológicos, disculpen, pero tengo que hacerlo. La santidad en teología se le conoce como la santificación. Es un proceso de Dios.
Pero un principio de esta doctrina que es tan importante en el creyente es este: todo aquel que ha sido redimido es santo posicionalmente. Es decir, Dios le ha otorgado una posición. Pero Él no solo termina en eso, sino que continúa llevando a cabo su obra, esculpiendo al creyente hasta que seamos más como su Hijo Jesucristo. Este es un principio que vamos a estar, en el cual estaremos profundizando. Ahora, para una mejor comprensión, no solo quiero adentrarme a compartir con ustedes lo que es la doctrina o lo que es la santidad, sino cómo actúa, pero especialmente cuál es el llamado que tú y yo tenemos en medio de este proceso divino. Y voy a abordar este mensaje desde la teoría, con algunos conceptos. Lamento a quien no le gusta tanto la teoría, pero después vamos a ir a la parte práctica a través de la Escritura. ¿Les parece? Entonces, antes de continuar, me gustaría hacer una oración y puedes acompañarme. Padre, gracias porque tu palabra es la verdad, Señor, y en ella encontramos todo cuanto necesitamos para ser equipados para vivir la vida que tú nos has dado. Así que clamamos, Señor, que tu Espíritu Santo ahora ilumine nuestro entendimiento y podamos comprender, Señor, al final de este mensaje, cuál es el llamado que tú nos haces. Y lo pedimos en Cristo Redentor nuestro. Amén. Voy a comenzar entonces con la primera parte, que es la teoría. Te aseguro que si prestas atención, será edificante. Y he escuchado al pastor Mini que les dice de vez en cuando que la paz del Señor les acompañe, pues sí, que nos guíe y no solamente nos arrulle en este tiempo, ¿ok? Mira, la santidad entonces se define desde dos perspectivas que son complementarias. Primero, la santidad posicional. Es aquella entonces que Dios imparte cuando nos adopta y nos convierte en hijos suyos. Nos da una posición. Pero como Dios es santo, y tú y yo lo cantamos hace un momento, ¿verdad? Dios es santo, pero nosotros somos pecadores. Solamente podemos ser reconciliados con Él a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Así es como Él imparte la santidad al creyente, la santidad de Cristo, y entonces nos hace sin mancha delante de Él. Esa es nuestra posición espiritual en Cristo. Hemos sido separados del pecado y vamos a ahondar mucho más en esto. Ahora, esto que Dios hace es una obra de su libre gracia. Es toda su obra, ¿ok? Pero en segundo término tenemos la santidad práctica, lo que nos toca a ti y a mí, y que se evidencia entonces a través de nuestra forma de expresar incluso nuestras convicciones, de someternos al señorío de aquel que ha provisto nuestra salvación. Así que como creyentes en Jesucristo somos llamados a desarrollar la santidad. Si te das cuenta, en la anterior perspectiva, la obra fue completamente de Dios, la salvación, la posición que nos da. Pero en esta nos está llamando a hacer algo. No nos llama a quedarnos estáticos ahí. Nos llama a progresar en la santidad. Ese es el llamado. Ahora quiero ir paso a paso. Así que vamos a comenzar por el ABC. Y quizás tú ya conoces esto. Cuando fuimos llamados por el Señor, cuando Él nos salvó, lo primero que hicimos fue recibir libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado, de la muerte eterna y del castigo eterno, por supuesto. Pero como toda libertad, tiene un precio. Por cierto, ni tú ni yo pudimos pagarlo. No podíamos de ninguna manera.
pero sí un propósito que debemos cumplir. Ahora, voy a ir a un tema sumamente importante y que ha sido controversial, pero quiero aclararlo en este punto. Muchos de nosotros, y yo me incluyo en ellos, solíamos pensar que todos nacimos con la capacidad de ser libres para elegir en cuanto a nuestra vida espiritual, pero eso no es cierto. Lo siento. Mira, los únicos humanos que tuvieron un libre albedrío espiritual fueron Adán y Eva. Ellos tenían la capacidad de obedecer o no obedecer a Dios. Ellos tenían la capacidad de tomar del fruto y comer de él o no hacerlo. Pero cuando ellos desobedecieron, ambos perdieron ese libre albedrío. Adán, que de hecho en el hebreo su nombre es Adán, que transliterado significa humanidad, pues fue nuestro representante ante Dios. Y por eso es que nos heredó una naturaleza pecaminosa. Y como consecuencia no tenemos un libre albedrío, sino una capacidad moral de decidir. Eso sí tenemos, pero no es lo mismo, porque a veces pensamos, ¿verdad? Yo puedo elegir a Dios. No es así. Algo que sí tenemos es muerte espiritual. Nacimos vivos físicamente y cuando tú y yo fuimos entregados, ¿verdad?, en los brazos de nuestra madre, de nuestro padre, pues estábamos vivos físicamente, latía nuestro corazón, corre la sangre por nuestras venas, ¿verdad? Quizás te dieron una nalgada o no, a mí sí, cuando nací, para que llorara, lloré, estaba vivo, pero estaba muerto espiritualmente. Y eso sucede con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos. Ahora, si Dios no toma la iniciativa en rescatarnos, entonces tú y yo nos quedamos muertos en nuestros pecados, sin esperanza alguna. Por eso, cuando Dios nos rescata y nos otorga libertad, no es para que la malgastemos, sino para que seamos perseverantes en esta gran oportunidad que nos ha dado. ¿Sabes? Así es que comienza el proceso de la santificación en la vida del creyente. Recuerda algo, somos santos posicionalmente, y esto voy a estar diciéndolo constantemente, por el sacrificio de Cristo en la cruz, pero tenemos un llamado, ser activos en la vida que Él nos ha dado. Tiene que haber una progresión. No estamos, ¿verdad?, esperando al regreso de Cristo simplemente sentados. No, tiene que progresar. Mira, la Confesión de Fe de Westminster, que es un documento emanado de la Reforma Protestante en el siglo XVI y que se escribió como una brújula teológica, doctrinal en ese tiempo, porque había muchas herejías, ¿verdad?, muchas cosas erróneas que se pensaban acerca de Dios y su relación con el hombre. Ellos escribieron esto al respecto de la santidad o la santificación y me parece que va a aparecer ahí en su pantalla. Quiero que sigas con tu vista. Dice esto: quienes son llamados eficazmente y regenerados, habiendo sido creado en ellos, ¿qué? Un nuevo corazón y un nuevo espíritu, son además justificados de un modo real y personal por virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del pecado sobre el cuerpo entero, entonces, es destruido y las diversas concupiscencias, es una palabra rara que en realidad tiene que ver con pecado, deseo, son debilitadas y los llamados son cada vez más fortalecidos. Aquí se refiere al creyente. ¿Y qué? Vivificados en todas las gracias salvadoras. ¿Para qué? Para la práctica de la verdadera santidad. ¿Estás conmigo? Santidad, sin la cual, ¿qué dice?
ningún hombre verá al Señor. Según los teólogos que redactaron este documento, entonces el proceso de la santificación es una continuación de lo que Él comenzó en el creyente. Es decir, ¿verdad? Le llamó de manera eficaz y después regeneró su corazón. Ahora, la regeneración, porque hablé de ese término y simplemente quiero aclararlo, es la renovación completa de nuestra naturaleza. Eso significa regeneración. Entonces, como te das cuenta, es un proceso, el llamamiento es eficaz cuando la naturaleza nueva responde con arrepentimiento y fe. Entonces, la santificación simplemente progresa, continúa en ese desarrollo de la nueva naturaleza que nos ha dado. Ahora ya dije algo de teoría, pero quiero preguntarles a todos ustedes, a ver si están atentos. ¿Quién de entre nosotros se considera santo? Levante su mano. Ok, creo que en el primer servicio había más santos que hoy, ¿verdad? Mira, yo sé que esto es difícil de entender, por eso es que pido la guía del Señor para poderlo compartir con ustedes de manera clara. Y yo espero que al final de este mensaje tú puedas levantar tu mano en adoración al Señor comprendiendo que eres santo. Vamos a definir qué es santidad. Y lo primero que voy a hacer es hablar de lo que no es santidad, porque a veces, ¿verdad? Pensamos que eso es la santidad. Santidad no es tener una aureola en la cabeza, como en muchísimas imágenes que vemos. O levitar, ¿verdad? No, ya está levitando, él sí es santo. O ser exhibido en un cuadro para que otros vayan y lo adoren. Eso no es ser santo. No es practicar una vida que está marcada por la religión, pasos a seguir, cosas que hacer, ritos, liturgias, tradiciones. Eso no es ser santo. No es adoptar tampoco un estilo de vida místico para ir escalando, ¿verdad? Ciertas posiciones y llegar hasta quién sabe dónde. No es un atributo exclusivo para algunos que son canonizados por méritos que han hecho en esta vida o en otra, por reglas del hombre. Eso no es ser santo. No es religiosidad, no es moralidad, no es el resultado de buenas obras, no es ni siquiera el autodominio, ¿verdad? Propio o la fuerza de voluntad que tenemos. No es ninguna de estas cosas. ¿De qué está hablando entonces este pastor? ¿Qué es la santidad si no es un mérito propio? No es religiosidad o esfuerzo humano. Ser santo es ser apartado por Dios y para Dios. ¿Quieres tener una definición? Esta es la definición. Reitero, santidad posicional es el estatus que tenemos por la obra de Cristo. La santidad práctica es lo que evidencia esa posición día a día en nuestra vida. Ahora mira, la palabra santo, agios en el griego, significa literalmente ser sacado de y puesto en otro lugar. Esto incluye la separación, como si tuvieras, ¿verdad?, unas canicas en esta mesa y entonces tomas una de ellas y simplemente la apartas. Eso es lo que significa en el griego esta palabra. Incluye entonces dedicación, consagración, servicio a Dios. Así que es un llamado, ¿te das cuenta? Es un requisito, pero también es un compromiso en el andar cristiano. Pero el procurar la santificación no es solo un acto de obediencia o disciplina al que nos debemos someter. Es Cristo en el corazón del hombre. Es estar en y con Cristo.
Y vamos a desarrollar esto más adelante, pero quiero simplemente aclararlo desde ahora. Comprendamos algo. Nuestra salvación comienza con Cristo. Nuestra santidad, santificación, progresa con Cristo. Y nuestra glorificación, que es el estado final, ¿dónde termina? Con Cristo, a sus pies. Pablo escribe esto, Gálatas capítulo 2, versículo 20, quizás tú lo tienes, no sé si aparece en la pantalla, sí, ahí está. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo en mí. Gálatas 2:20. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ahora quiero que veas que ahí hay dos énfasis que son muy claros. Primero, con Cristo he sido crucificado y segundo, se entregó a sí mismo por mí. Esto nos habla, ¿verdad?, de tres cosas: de identidad, de regeneración, pero también de una realización que es progresiva. Progresiva. Otra vez estoy usando este término. Así que esta realización progresiva de toda la vida para el creyente tiene un llamado que es crecer más y más en la santidad, de ser más y más apartado del pecado, pero ¿qué crees? Ser más y más apartado para Dios. En la Biblia, y ahora viene la parte práctica, y espero que ya no estén aburriéndose. En la Biblia encontramos la más extensa explicación de la santificación. Puedes ir a tu Biblia, capítulo 6 de Romanos, o si no, lo tienes en tu teléfono. Estamos en la nueva versión de la Biblia de las Américas y quiero dar lectura simplemente a los primeros 7 versículos. No vamos a leer todo el pasaje, pero sí vamos a desmenuzarlo. ¿Qué diremos entonces? Versículo 1. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Ahora, Pablo, quien es el autor de esta carta, escribió este capítulo en respuesta, y me gustaría que mantuvieras tu Biblia abierta o tu teléfono, porque vamos a estar yendo un poco atrás. Él escribió este capítulo 6 en respuesta a una conclusión aparentemente lógica, pero que era equivocada en el capítulo anterior. Pablo había estado argumentando, y no solamente en el capítulo 5, sino capítulos antes, cómo un pecador puede ser justificado ante Dios. Y aquí entramos en otra doctrina, la doctrina de la justificación. No voy a adentrarme más en eso, pero simplemente quiero explicar qué es, ¿verdad? La doctrina de la justificación. Entonces, él dijo, el hombre solamente es justificado, es decir, declarado justo ante Dios por la obra de Jesucristo. No por obras, no por méritos, no por la ley, solamente por la obra de Jesucristo. Muy bien. Y él decía, ¿verdad? Entonces, su muerte sacrificial permite que el creyente en el juzgado, en el juicio de Dios, pueda ser justificado. El apóstol entonces explicó esto para detallar esta doctrina y había quedado claro.
Pero esta doctrina de la justificación no es igual que la doctrina de la santificación. Son términos, ¿verdad?, que quizás nos suenan similares, pero que no son lo mismo. Y me gustaría entonces ahondar más en esto. En la doctrina de la justificación, la enseñanza apunta a que imagínate el juicio. En medio del juicio hay una transacción. Estás tú como acusado, está Dios como juez justo. La justificación significa que Él hizo una transacción con el hombre. ¿Cómo? Tomó sus pecados y los depositó en Jesucristo. Pero no es una transacción cualquiera, sino una doble transacción, porque entonces Él tomó la santidad de Cristo y la puso en el hombre. Quitó del hombre su pecado y puso la santidad. Esto es ser justificado, ser declarado justo solo por su santidad. Entonces la justificación es la ratificación de que Dios ha puesto al creyente en el lugar correcto. Y Pablo dijo que la justificación, otra vez, era posible solamente por la obra redentora. Y fíjate bien lo que escribe en Romanos 5:20. Si puedes, ve a tu Biblia, si no, simplemente escucha. Él dijo, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muy bien, está hablando de justificación. Pero al comenzar el capítulo 6, conecta esta idea y entonces hace una pregunta que es retórica. Versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y yo sé que muchos de nosotros podríamos pensar, pues es que eso es lo lógico, ¿no? Pero queremos gracia, claro. Entonces, si la forma de obtener gracia es cometer más pecado, lo lógico, ¿qué es? Pues que debamos seguir pecando, ¿verdad? Y mucho más. ¿Para qué? Para que la gracia sobreabunde. Ahora, Pablo quería que su audiencia primera, pero también nosotros, ¿verdad?, después de 2000 años, reflexionáramos. ¿Acaso tendríamos que perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Sería un pensamiento bien lógico, ¿no? Y lo he escuchado en más de alguna ocasión. Sin embargo, él se anticipa esto. Y fíjate lo que dice en el versículo 2. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sabes? Aquí hay una pista en cuanto a la santidad. Recuerda, él estaba hablando a creyentes como tú y yo aquí. Entonces, la idea que plantea es que si ellos y nosotros hemos muerto al pecado, entonces es inconcebible que podamos preguntarnos si es válido continuar pecando. Así que él va a detallar esta obra de santificación en los siguientes versículos. Y quiero que veas que hay 3 verbos significativos que nos llevan a 3 acciones concretas que tú y yo como creyentes tenemos que tomar para nuestra santificación progresiva. ¿Cuáles son estos? El primero que comparto contigo es saber. Saber. Bueno, ¿y qué debemos saber? Versículo 3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? A ver, ¿de qué está hablando Pablo? Mira, a diferencia de lo que podríamos pensar en este versículo, Pablo no está haciendo un énfasis en ser bautizados. El término en griego es baptizo, sumergido significa.
No está diciendo hemos sido sumergidos en Cristo, sino más bien la idea que él está planteando es que el bautizo del creyente es una señal, es un sello de estar en él. ¿Por qué? Porque ya ha sido regenerado, porque ha sido puesto en una posición correcta. Esto es, cuando se creyó en Jesucristo, el creyente entonces proclama estar unido a él por la fe, tanto en su muerte como en su resurrección. Así que no solo se es perdonado de los pecados pasados, sino que se muere con respecto al poder del pecado que sigue ejerciendo en la vida. Hay algo interesante aquí y quiero que lo notes. Hay un cambio de preposición con la idea que otros pasajes de la Escritura nos dan acerca de la obra de Cristo. Regularmente se usa la preposición por. Un ejemplo es, Cristo vivió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y es verdad. Cristo resucitó por nosotros. Pero lo interesante aquí, en el capítulo 6, es el vuelco en este argumento del apóstol. Y es algo que a mí me encanta. Porque la preposición operante, ¿verdad?, al respecto de la obra redentora de Cristo es por, pero ahora él le da un vuelco y entonces usa con. Regresa a tu Biblia. Y si puedes subrayar esto, genial. Si tú puedes remarcarlo, mucho mejor. Voy a usar la Reina Valera porque esta traducción nos da más evidencia acerca de lo que estoy hablando. Estamos en el capítulo 6 todavía, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Y sigue hablando, ¿verdad? Después en el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos, adivina qué, con Él. Con Él. Pablo lo mencionó por lo menos en 4 ocasiones en el mismo número de versículos. Definitivamente era un énfasis que él quería tener. Ahora quiero hacerlo personal para ti. Cristo no solo murió en tu lugar. Cristo no solo resucitó, ¿verdad?, en tu lugar, sino que si estás unido a Él por la fe, entonces cuando Él murió, tú también. Cuando Él fue sepultado, tú también fuiste sepultado. Y escucha, cuando fue crucificado, tú también fuiste crucificado. Y cuando Él resucitó, tú también. Retrocede un poco, versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él, otra vez, por medio de su bautismo. Al final dice, para que nosotros, los creyentes, andemos en novedad de vida. Aquí es donde la enseñanza de Pablo es más práctica. Él usa un término, vida nueva, que en griego es kainote zoe. Significa nuevo estado. El creyente es colocado y es puesto en una nueva condición. ¿Para qué? Para producir un nuevo estado que es la vida eterna. Este término que Pablo usó era usado por escritores extrabíblicos de aquel tiempo que lo usaban para hablar de lo novedoso, de lo que estaba de moda, de la tendencia. Hoy podríamos decir de lo viral. Ahora, ¿cómo entonces vive el creyente si tiene una nueva vida? Y la respuesta es: si ha muerto con Cristo, resucitado en Él y resucitará con Él, ¿verdad? Entonces, esto tendría que afectar
el hoy, su vida aquí y ahora. Estamos hablando del pasado, estamos hablando del futuro, pero ¿y qué del presente? A veces nos quedamos en el pasado y a veces solo vemos el futuro, pero ¿y qué con el presente? Tendría que haber un cambio, una transformación, porque hay una nueva vida. Pablo confirma esto en el versículo 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre, está hablando del pasado, fue crucificado con Cristo. Mira, el viejo hombre tenía un patrón en Adán. Sí, este testador nuestro que nos heredó la naturaleza, ¿verdad? ¿Y cuál era ese patrón? Pues un deseo de rebelarnos contra Dios, de ir en contra de su voluntad. Pero ahora Pablo señala que, por ejemplo, la ley, que a veces se presenta, ¿verdad?, como capaz de cambiar al hombre, pues no es capaz de tratar con el viejo hombre. Solo puede señalarle el estándar que debe cumplir. ¿Y quién puede cumplirlo? Nadie. Solo Cristo. Pero lo cumplió por nosotros, por el creyente. La ley trata de reformar al hombre, ¿verdad? Diciéndole, voltea la página. Pero sabes, en comparación de lo que hace la ley, la gracia, y es lo que me encanta, entiende que el viejo hombre nunca puede ser reformado. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el viejo hombre? Morir. Y para que el creyente entonces mate al viejo hombre, ¿qué necesita? Una nueva vida en Cristo. Así que lo que Pablo está diciendo es que la crucifixión del viejo hombre es algo que solamente Dios puede hacer. Nadie por su propia voluntad lo hace, pero Jesús sí lo hizo. Y esto tiene un significado para el aquí y el ahora, para ti y para mí. Y es que ya no somos más esclavos del pecado. Nuestro viejo hombre, recuerda, fue clavado también en esa cruz, a fin de que su cuerpo fuera reducido al polvo. Versículo 7, porque el que ha muerto, ¿qué? Ha sido libertado del pecado. Este es el argumento de Pablo. Ya no está más sometido a él. Se liberó, rompió sus cadenas, ¿verdad? Por la obra redentora. Ese viejo hombre murió con Cristo. Significa que el creyente está entonces muerto al pecado. Ha habido un rompimiento con la relación que tenía. Ahora no solo se queda ahí, sino que Pablo avanza, ¿verdad? Y muestra otra cara, la resurrección. Versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, murió, pero resucitó de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Cristo estuvo bajo el reino del pecado, pero no porque él fuera pecador, sino porque, otra vez, ¿recuerdas la transacción? Tomó todos nuestros pecados y entonces, a causa de eso, tuvo que morir. Murió por causa del pecado, pero no se quedó ahí. Resucitó, lo hizo con poder, es decir, él terminó su obra. Triunfó. Esa es la certeza que tiene el creyente. Él venció al pecado y la muerte. Y eso nos apunta a que tú y yo también podemos hacerlo. Hay un contraste en Hebreos 9:28 que dice esto. Está hablando acerca de la resurrección. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Otra vez, Cristo murió, resucitó
y acabó con el pecado. Lo liquidó, literalmente, de una vez por todas. ¿Qué significa para ti y para mí entonces? Significa que tú y yo hemos roto con el pecado. Esta es la primera acción que el creyente tiene que hacer. Saber. Segundo, considerarse. Y voy a ir más rápido, ¿ok? Versículo 11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado. ¿Qué implicación tiene esto? Que hoy, que ya vives una vida nueva, novedosa, cuando el pecado se acerca, toca tu puerta, te llama, quiere darte órdenes, estás considerado muerto a él. No tienes por qué hacerle caso, porque estás muerto y vivo para Cristo. Pablo aquí usa un verbo que es logizomai, que significa literalmente tomar en cuenta, imputar, contar. Y su argumento es que el creyente necesita simplemente contarse, considerarse, declararse a sí mismo: estoy muerto al pecado. Esta tendría que ser realmente una declaración de cada uno de nosotros. Es como deberíamos de sentirnos. Y si no lo has hecho antes, pues mi sugerencia es que comiences a decir: yo no tengo nada que ver con ese reino. Yo lo dejé atrás, morí a él, pero ahora estoy vivo, vivo para Dios. Y el tercer aspecto de la santificación, el tercer verbo que él usa es ofrecerse o presentarse, según la traducción. Versículo 13, ni presenten los miembros de su cuerpo como instrumento de iniquidad. Ahora Pablo está compartiendo una clave para caminar en la libertad que Jesús ganó para nosotros como creyentes. No debemos presentar nuestros miembros al servicio del pecado. Y otra traducción dice esto: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en una herramienta de iniquidad. ¿Para qué? Para ser usada por el pecado. Y cuando habla de cada miembro se refiere literalmente a las partes del cuerpo: oídos, labios, ojos, mente, mucho más. Pero la idea es bien básica y bien práctica. Si tú tienes ojos, que los tienes, gracias a Dios, no los pongas al servicio del pecado. Tú tienes oídos, no los pongas al servicio del pecado. Esto es que el creyente debe actuar como persona que literalmente ha resucitado, presentando sus miembros como instrumentos de justicia, no de iniquidad. Así que estos tres verbos se traducen en tres acciones que el creyente debe tomar para desarrollar su santidad en esta vida: saber, considerarse, ofrecerse. Y el versículo 14 es una consecuencia natural. Fíjate bien: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo 14 se conecta con el 12, porque también en el 12 habla acerca de que el pecado ya no tiene un dominio en la vida del creyente. El verbo, la palabra que usa en el versículo 12, es Kyrios. Kyrios significa Señor, alguien que domina. Lo que Pablo está diciendo es: ya no somos más dominados por el pecado. Y esto es bien práctico. Porque, por ejemplo, estando, ¿verdad?, aquí afuera terminando el servicio, puede llegar el chisme a tus oídos. ¿Tú qué vas a hacer? Simplemente decir: estoy muerto para el chisme.
No voy a prestar mis oídos para esto. No voy a prestar mi boca para yo ser un instrumento, ¿verdad? Para compartirlo a otros. En cambio, puedo presentar mis oídos para escuchar las necesidades que otros tienen. Eso es prestar nuestros oídos, nuestros labios, nuestra mente, nuestra boca. ¿Para qué? Como instrumentos de justicia. Yo puedo escuchar las necesidades de otros. Yo puedo orar por ellos. Yo puedo simplemente hablar de la verdad del Evangelio. Son acciones de momento a momento. Y por esas acciones vivimos lo que en realidad somos en Cristo, en la novedad de la vida que Él nos ha provisto, desarrollando la santidad. Mira, históricamente hay grupos de creyentes que en este punto se han deslizado mucho y se han desviado hacia una corriente que se llama antinomianismo o antiley. ¿Por qué lo menciono? Porque es algo muy fácil en que nosotros podamos creer esto, ¿verdad? ¿Y qué es el antinomianismo? Pues se usa para hablar de toda aquella actitud y enseñanza que nos afirma que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo, sin presentar defensa ante el pecado, de alguna forma sin mostrar que hemos muerto al pecado. A riesgo de simplificar esto, el antinomianismo afirma: soy salvo, Dios me ama, mi alma ha sido redimida, pero no me importa si vivo en el pecado. Dios me ama. Y este pensamiento no es congruente con lo que Pablo está presentando en el pasaje, pero tampoco con el Evangelio mismo. El problema del antinomianismo es que no ha comprendido en verdad de qué se trata el Evangelio. Jesús no solo vino a salvarnos, vino a transformarnos, vino a unirnos con Él y a llevarnos a vivir una vida abundante, plena, diferente a la que teníamos. ¿Cómo se combate el antinomianismo? Predicando el Evangelio fielmente. En otras palabras, si alguno de nosotros cree que el Evangelio nos da libertad para pecar, entonces no hemos conocido el amor verdadero y justo de Dios. Quiero aclarar algo. Sin embargo, no podemos ignorar nuestra realidad, y es que seguimos luchando contra el pecado. La diferencia con la postura anterior es que, ¿qué creen? Tú y yo creemos que el pecado ya no nos domina. Esta doctrina de la santificación o la santidad progresiva no enseña que el pecado ha sido de alguna manera obstruido en nuestras vidas, sino más bien nos enseña que hay una brecha radical entre el poder y el amor hacia el pecado. Nos enseña que dentro de nosotros se ha establecido un nuevo poder de amor que demanda una lucha incansable contra ese pecado. El dominio del pecado ha sido quebrado, aunque su presencia no esté completamente eliminada. Recuerda, la santificación es un proceso progresivo. Progresa. Dios ya nos declaró santos posicionalmente y nos apartó para que podamos vivir en santidad. Ahora hay algo que me consuela a mí y quiero compartirlo también contigo. A la vez me alienta. Y es lo que yo leí en Filipenses 2:13. Porque a veces cuando me encuentro con esa lucha encarnizada con el pecado, este pasaje me recuerda: Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla
su buena voluntad. Es decir, Dios, quien ya nos ha dado esa naturaleza, nos fortalece en medio de la batalla. Y es el mismo Dios quien nos anima, advierte, capacita, nos da las fuerzas para que podamos hacer lo que debamos hacer. Así que toda obra hecha por nosotros en la santificación, ¿sabes qué? Es el efecto de lo que Dios ya ha hecho y lo que está haciendo por nosotros a través de su Espíritu Santo. Su obra no hace innecesaria nuestra obra, sino que la afirma y la fortalece. Así que cuando nos encontremos deseosos de batallar con el pecado, podemos saber que Dios está obrando por su fuerza, por su poder. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Podemos hacerlo todo por medio de Jesucristo, quien nos fortalece. Así que, como hemos redundado, esto es progresivo, pero no es producto nuestro, sino es lo que Dios ya ha hecho en Cristo. Y porque entendemos que por su obra somos justificados, adoptados y ahora somos santificados, tenemos una certeza. Él cambió nuestro pasado y este cambio afectó nuestro futuro, pero indudablemente tiene que causar un efecto en el presente. Por su obra de gracia, quiero que te vayas con esto en mente. Hoy has dejado de ser esclavo, esclava del pecado. Rompió las cadenas que te aprisionaban y te ha dado un nuevo propósito. Así que sabes, hoy tú y yo servimos a un y más grande Señor, Cristo. Así que honrémoslo con nuestras vidas. Hoy tenemos la certeza de que podemos vivir mejor para Él. Y si es su voluntad, también morimos bien. ¿Sabes? Eso es una diferencia que muchos no conocen. Es la gran diferencia. Por tanto, hay un llamado. Hay un llamado que tú y yo tenemos. Y no podemos producirlo por nosotros mismos. Pero es Dios como ese escultor perfecto que nos toma en sus manos y va quitando de nosotros todo aquello que no refleja la imagen de su Hijo Jesucristo. Para que esta obra comience, sin embargo, y para que continúe, tenemos que reconocer nuestra realidad. No éramos simplemente bloques de mármol, sino piedras muertas sin esperanza. Y fue Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, quien nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. El Evangelio, sabes, no es un llamado a ser mejores personas por nuestro propio esfuerzo. Es el anuncio glorioso de que Cristo murió y resucitó para darnos nueva vida. Es por su vida perfecta, es por su muerte y su resurrección que hemos sido apartados para Dios. Así que pidámosle hoy que su Santo Espíritu pueda seguir obrando en nosotros para que cada día seamos más semejantes a Él y prosigamos desarrollando la santidad
a la cual nos ha llamado. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque cuando tú nos miraste, no viste solo piedras sin forma, imperfectas, sino personas a las cuales transformaste y amaste. Te agradecemos hoy porque en Cristo, Señor, nos has dado vida y vida abundante, aun cuando estábamos muertos. Nos abrazaste y adoptaste y nos santificas, Dios. Hoy reconocemos que no podemos esculpirnos a nosotros mismos. Y pedimos que por tu Santo Espíritu sigas quitando, Señor, de nuestras vidas todo lo que no refleja al varón perfecto, tu Hijo amado. Permítenos ser humildes para someternos a tu mano y valientes, Señor, para vivir apartados para ti, en tu propósito y para tu gloria. Y Señor, que todos los días de nuestra vida podamos afirmar como lo hizo el apóstol Pablo y decir: Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.